Orientación. Bueno, hay muchas maneras de escribir esto. Un segundito. Ah, Salud. gracias. Hay muchas maneras de escribir esto. Las más precisas son las que dan más trabajo y no es nuestro objetivo perder mucho tiempo con eso. Simplemente pensemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo una superficie acá y tengo esta normal o la contra, digamos, esta otra normal. Bueno, si esto fuese el espacio físico real y yo estoy parado acá, bueno, eh, algo un poco intuitivo así y descripto medio arbitrariamente y a mano sería decir que esta normal es la normal exterior y esta es la normal interior. Por supuesto, esto es medio confuso. Es un poquito más claro si yo pienso en una superficie cerrada, por ejemplo, en una esfera. En una esfera, si yo agarro un punto de acá, es un poco más claro decir que esto es la normal exterior y esta es la normal interior. Fíjate que esto básicamente va a depender de, esta era la normal de la superficie, si yo al producto escalar lo doy vuelta, me cambia el signo. Así que la parametrización elegida en un sentido eh, tiene normal con signo opuesto a la elegida con el otro sentido. Pero hay superficies donde esto no tiene sentido, o sea, no todas las superficies son orientables. Por ejemplo, Lissing en el siglo XIX, en 1858, encontró la banda de Mobius, eh, que es básicamente, vamos a tomar voy a buscar un dibujito. Lo tengo acá, ¿eh? Lo estoy viendo. Lo estás mirando, perfecto. Bueno, eh, yo quiero agarrar uno para batearle encima. Ahí está. Entonces, fíjate, esto tiene, acá hay una propiedad notable, que es que no se puede hablar de normal exterior ni de interior. ¿Por qué? Porque imagínate que vos estás caminando arriba de esta cinta. Cuando vos caminás acá, suponete que estás acá y decís, bueno, esta eh, yo estoy parado acá
y digo, esta es la normal exterior. Digo, hacia arriba de mi cabeza es la normal exterior. Ahora, vos seguís caminando por acá, estás por afuera, estás por afuera, estás por afuera, estás por afuera. Ahora, de golpe estás por adentro, ¿sí? Y cuando diste toda la vuelta y volviste a pasar por acá, estás del otro lado. Así que si la misma noción de por encima de mi cabeza, ahora te da una normal hacia el otro lado. Bueno, no se ve porque estoy usando negro, blanco, pero ahora la normal te da así. Hay un, hay un dibujito excelente, que ese sí me gustaría que lo veas. Ahí lo voy a poner acá. Análisis 2, clases. ¿Dónde está? Stop. Ahí comparto de nuevo. Este es el dibujo. En este dibujo, Sí. fíjate, si vos seguís a una hormiga, vas a ver que cuando la hormiga da una vuelta, después de dar la vuelta, cuando vuelve a aparecer está del otro lado. Eh, eso hace que desde el punto de vista de la hormiga no hay región interior ni exterior, simplemente es todo lo mismo, no hay región interior ni región exterior. Acá lo que nos puede confundir es que nosotros vivimos en tres dimensiones, pero imagínate si viviéramos en una banda de Mobius. O sea, si no hay más espacio más allá de la banda de Mobius, cuesta imaginarlo porque si querés imaginarte como que las hormigas son puntos sobre la banda. Si las hormigas son puntos sobre la banda, bueno, no tienen manera de distinguir un interior y un exterior. Eh, Así que bueno, este es un ejemplo de superficie no orientable. Vamos a volver acá. En el caso de la esfera, vamos a volver a nuestra esfera. A ver qué me queda para terminar. Tengo un ejemplo muy lindo. Más o menos. Voy a pausar un poquito el video porque me está tirando inestabilidad. Sí, vemos el caso de la pasta. Pórtense bien. A mis gatos salvajes acá. Ejemplo. La esfera. Fíjate que intuitivamente, si yo agarro el vector posición, que es este, o si querés, este, me imagino una esfera. Ups. Y miro, por ejemplo, qué sé yo, un punto de acá. El vector posición va a apuntar así, hacia acá.
Sí, el vector posición básicamente tiene las tres coordenadas X y Z. Es un vector que apunta al punto que vos le decís, apunta ahí, no hace otra cosa. Eh, Acá como que si yo tengo la normal exterior, si querés, vamos a llamarle la normal exterior. Si yo conozco la normal exterior y hago el producto interno con R, eso me tiene que dar, eh, no digamos 1, pero sí digamos mayor que 0, ¿no? Si están en el mismo sentido. Si yo tengo la normal interna, o sea, la que está para el otro lado, y la multiplico con este vector, eso me va a dar menor que 0. Entonces, fíjate, si yo agarro esto, agarro la esfera unitaria, x igual a seno de tita, ¿no? Agarro las coordenadas esféricas. Ah, ahí muestra alguna interferencia porque tengo ventanas de fondo. Ahí no debería mostrar más. Ok. Entonces, bueno, ahora simplemente digo phi de tita, phi es, bueno, todo eso, ¿no? X, Y Z. Y ahora calculo, esto lo hice antes, así que no lo voy a hacer otra vez. Este, esto está más atrás. Esto también. El módulo también. Pero bueno, el módulo lo escribo porque... No, el módulo no lo voy a necesitar ahora. Perdón. El que voy a escribir, me quedé con el chip del tema anterior. El que voy a necesitar ahora es este. Esto me va a definir la normal. Y esto lo puedo escribir así. Seno cuadrado de tita, coseno de phi, seno cuadrado de tita, seno de phi, y la coordenada z es seno de tita, coseno de tita. O puedo sacar un seno de tita fuera del vector, lo puedo escribir así. Seno de tita, coseno de phi, seno de tita, seno de phi, coseno de tita. Esto es tetita por tefi. Tetita, medio gracioso eso, ¿no? Ok. Bueno, y ahora fíjate que si hago R por esto, que no me atribuyo el derecho de decir es la normal interior o la exterior. Simplemente no sé, voy a mirar qué signo me da. Hago la cuenta y fíjate que es, eh, para hacer la cuenta más sencilla, voy a escribir R acá abajo para que se vea bien. Esto es producto escalar, así que acá no importa el orden, no es un producto vectorial. R es X y Z, que los tengo acá. Entonces,
Fíjate, la coordenada X es seno de tita, coseno de phi, ¿no? Es esto que está acá. La coordenada Y es esto que está acá. Seno de tita, seno de phi. La coordenada Z es esto. Así que cuando yo haga esto por esto, lo que me va a quedar es seno de tita. Esto es el mismo vector, y cuando vos haces producto escalar de un vector consigo mismo, eso te da el módulo al cuadrado de dicho vector. Entonces, ese numerito, fíjate que ese es el vector posición, ¿no? O sea, esto es seno de tita por el módulo del vector posición al cuadrado. Pero el vector posición en una esfera unitaria siempre tiene módulo 1, porque siempre está parado sobre el borde de la esfera, ¿no? sobre la esfera. Cosa que si no te convence, la podés verificar agarrando este vector y calculando el módulo al cuadrado. Sí se ve más o menos a ojo que la suma de todo esto al cuadrado raíz te va a dar 1, porque acá te va a quedar un seno cuadrado entre estos dos, o sea, este coseno cuadrado más seno cuadrado se va a cancelar, y después finalmente te va a quedar un seno cuadrado de tita más un coseno cuadrado de tita que te va a dar un 1. La cuestión es que esto te va a dar seno de tita. Y como tita va entre 0 y pi, esto es mayor que 0. Si yo tomaba, si en vez de tomar, o mejor dicho, si tomaba t phi por t sub tita, entonces, bueno, acá por supuesto la conclusión es que esto es la normal exterior, ¿no? Si tomaba al revés, invertido, entonces esto era la normal interior. Bueno, esto es algo que había que decir, honestamente, porque no tiene mucho sentido no decirlo nunca, porque si uno hace mal la cuenta, nada. Uno puede creer que se está equivocando en un signo, si uno no dice nunca esto, y no, en realidad no es que te estás equivocando en un signo, en realidad es que este integral depende de la orientación de la superficie. Así que bueno, es súper importante. Si yo tengo dos parametrizaciones, digamos phi1 y phi2, con la misma orientación, la integral va a dar lo mismo. Así que la integral no depende, depende básicamente de la orientación. Hay una manera, esto lo voy a escribir así, hago un ejemplito cortito de interpretación física, y listo, algo donde un ejemplito donde se le pueda dar un poco de sentido a todo esto. Notar lo siguiente. F por diferencial de S, yo lo puedo escribir así. Una parametrización, ¿no? S representado por una parametrización. F
por, esta es la definición simplemente, TU por TV, DU al B. Bueno, ahora voy a multiplicar por multiplicar y dividir por el módulo de esto. ¿No? Es como multiplicar por 1, así que tengo derecho a hacerlo. Entonces hago TU por TV, es lo que tenía, y acá divido por el módulo o norma, y acá multiplico, ¿sí? Bueno, ¿qué gané con esto? Simplemente algo conceptual, que es, bueno, esto es el diferencial de la superficie S, o sea, acordate que yo iba de una región D, aplicaba phi y iba a la superficie S, bueno, esto sería el diferencial en la región D, cuando lo multiplicás por esto, te da el diferencial en la región S. Es como un factor de escala que te convierte los diferenciales en el dominio a los diferenciales en la superficie S. ¿Sí? Si querés, nada, pensá que D es el plano, estos dos están en el plano, y S es una superficie que tiene una curvatura, y qué sé yo, así que tomar un diferencial ahí puede hacer que la superficie esté torcida o lo que sea, entonces necesitas un factor de escala eh, que te acomode todo eso, ¿no? Y esto que está acá, según todo lo que vimos recién, es la normal. La normal, como la estoy dividiendo por su módulo, es un versor. Así que esto, resumidamente, se suele escribir así. F de S de el campo por N por diferencial de S. Y esto es integrar un campo escalar. O sea, esto es la misma definición de antes, ¿no? Cuando vos haces el campo vectorial por N, por la normal, bueno, estás integrando un campo escalar. O sea que podés reciclar todas las ideas de lo que vimos antes. Esto es un campo escalar. Bueno, un ejemplo muy lindo para ir cerrando, y espero que quede un sabor un poco más, no quede un sabor tan amargo, porque todo esto, como hablábamos recién, no es que sea muy complicado, sino que tiene sus detalles, así que espero que este ejemplo aclare algunas cosas. Un renglón antes del ejemplo, interpretación física. Interpretación física, sí. Uf. Por esto que decíamos acá, supongamos que vos tenés una superficie, S, ¿no? Acá están tus tres ejes, y tenés un campo vectorial. F evaluado en la superficie te va a dar simplemente la evaluación del campo en el borde, ¿no?
Supongamos que es un campo, no sé, radial hacia afuera. Y bueno, además, cada punto va a tener su normal. N, N. Si F, perdón, representa alguna magnitud física, por ejemplo, el campo de velocidades de un fluido, cuando vos haces F por N, eso te está dando la cantidad de fluido que atraviesa una porción de superficie. Así que cuando vos hagas toda la integral, el resultado de toda la integral, el resultado de F por ds es el flujo neto que atraviesa la superficie S. Entonces veamos el ejemplo de la ecuación del calor, un ejemplo que involucra la ecuación del calor. Supongamos que tenés un campo de temperaturas, es un campo de temperaturas, y vos sabés por la ley de Fourier, esto lo enuncio, no es muy importante tenerlo tan claro, por la ley de Fourier sabés que el flujo de calor va a ser igual a menos K por el gradiente de ese campo de temperaturas. Este F es flujo de calor. Entonces, démosle algunos numeritos a esto. Fíjate, por ejemplo, K igual a 1. K es un coeficiente de conductividad térmica. Coeficiente de conductividad térmica. Entonces tomemos K igual a 1, tomemos un campo sencillo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Fíjate que esto es un campo escalar, así que el resultado de esto es una temperatura. Esta es la ecuación de una esfera, ¿no? Así que esto te va a dar como, no sé si puedo poner la camarita. Esto te va a dar como esferas concéntricas de temperaturas crecientes. Es como que a medida que vos te alejás esféricamente del origen, la temperatura va creciendo. Por ejemplo, tenés una esfera de 1 grado centígrado, otra esfera de 2 grados centígrados, otra esfera de 3 grados centígrados, etc. ¿No? Precisamente porque T es la suma de todas cosas positivas al cuadrado. A medida que vos te alejás, más calor hace. Entonces, por hacer algún dibujito básico, hagamos este. Sí, a medida que vos te alejás del origen, son esferas, aunque no parezca, son esferas. Son horribles, pero son esferas. Ok. Entonces, lo que nos interesa a nosotros, que es el flujo de calor,
Sí, nosotros para usar esta noción de integral necesitamos un campo. En este caso el campo es el flujo de calor. O sea que agarramos el campo de temperaturas y le calculamos el gradiente. O menos el gradiente. Qué fácil, ¿no? Me da esto. Entonces, bueno, tomemos lo siguiente, tomemos la normal exterior, o sea, dicho más, un poco más claro, vamos a resolver este integral tomando la normal exterior, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pasito más. Insert page. Perfecto. F por N es, bueno, F es esto, y la normal exterior de una esfera, imagínate que yo integro en una superficie esférica, ¿no? Yo no sé si acá lo puse, ok, acá me faltó decirlo, perdón, S es tal que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. O sea, yo voy a agarrar la esfera de radio 1 y me voy a fijar, esta es la esfera unitaria, qué pasa con el calor que entra y sale de acá adentro. ¿Cuánto es el flujo neto? Entonces, que no te confunda esta expresión con esto. Esto es el campo de temperaturas, podría ser cualquier cosa. Yo simplemente se toman las dos cosas como esféricas porque las cuentas quedan mucho más fáciles. Pero esto podría ser cualquier cosa, ¿sí? Podría ser un vórtice, podría ser cualquier cosa. Entonces, bueno, sobre la esfera, sobre esta superficie, la normal, la puedo escribir así. Entonces, esto es x y z. Entonces esto me queda menos 2x cuadrado, menos 2y cuadrado, menos 2z cuadrado. Si saco factor común menos 2, esto me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero como yo estoy evaluando f en la superficie, bueno, la superficie es una esfera, así que esto es igual a 1. Así que esto me da menos 2. Entonces, esto me da menos 2. Ah, perdón, acá. Hay que tener cuidado. Si yo le pongo la normal acá, vectorial, este S no es vectorial. Entonces, fíjate lo que me queda esto. Yo quería calcular esto. Entonces, F por N me dio menos 2. Lo saco afuera. Y me queda esto. Ahora, por lo que vimos antes, esto es el área de una esfera, ¿no? Porque resolver eso
es calcular esto que vimos antes, es hacer TU por TB, du a dB sobre D. Es lo mismo escrito de otra manera. Y como esto es una esfera, el ADS para una esfera, habíamos dicho que era 4pi si la esfera es de radio 1. Entonces, fíjate que esto me queda S F por N diferencial de S igual a menos 2 por 4pi menos 8pi. Como el resultado es negativo, el signo menos implica que está entrando flujo por la superficie. ¿Por qué? Por esto que decíamos acá. Si vos tenés, esto es lo que calculamos recién, vos tenés F, si F, el flujo en la superficie es paralelo a la normal, esto te da positivo. Y si vos sumás todas cosas positivas, el flujo total te va a dar positivo, eso es flujo que sale hacia afuera. Si el flujo es negativo, estás en este caso. Estás en el caso donde tenés la normal hacia afuera. De todas maneras, fíjate una cuestión, el flujo es algo físico, no puede depender de una normal. O entra flujo o sale flujo. Por supuesto, eso depende también de que llames interior y exterior, ¿no? Pero si sos más o menos sensato y le llamás al interior de una esfera interior y no exterior, estas cosas te van a dar bien. Pero, bueno, fíjate, nosotros teníamos este campo, este era el campo de temperaturas. Hay una ley de la termodinámica que dice que el calor va de temperaturas mayores a menores, así que independientemente de lo que nos dé esta cuentita, el flujo de calor acá va a ser hacia adentro, ¿sí? Flujo hacia adentro. Entonces, si vos tomás una esfera S de radio 1 en el medio de ese campo de temperaturas, bueno, vas a tener flujo de calor hacia adentro, vas a tener un sumidero, si quieres, un sumidero de calor. Esa es como la manera de interpretar esto. Yo diría que este ejemplo lo vuelvas a mirar. Tengo otro ejemplo más de la ley de Gauss, la del campo eléctrico. Voy a ver si hago un videíto o lo pongo en algún ejercicio. Este ejemplo lo entendí, me perdí un poco en los 8 pi. ¿Qué representa? Cuando vos, suponete que vos acá F te da en la superficie, lo evaluás y te da, vamos a hacer un color apropiado, F es un campo de calor, te da esto. Esto es F en un punto particular, ¿sí? Evaluado en la superficie. Cuando vos lo multiplicás con N, suponete, vamos a poner N así, N. Por empezar, esto te va a dar negativo, pero una cosa que podés ver fácilmente, si vos a esto lo descomponés como un paralelogramo con una componente
así y la otra así. Bueno, este era el F total. Este es el F perpendicular a la superficie y este que está acá es el F tangencial. Cuando vos haces N por F, este se muere, la parte tangencial se muere. Entonces te queda solamente N por la parte perpendicular. Bien. O sea, por eso N por F te da el flujo que entra, porque está ignorando la parte tangencial. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Buenísimo. Así que lo que vos estás haciendo es, cuando haces F por N, sumar todas las componentes perpendiculares de F en la superficie. Por eso la suma de todo eso te da el flujo, en este caso entrante, pero podría ser saliente. Sí, sí.